Listo, profe, y la estoy compartiendo. Muy bien. Ya solo sería hacer la instalación del Postgres porque el PGAdmin ya me dejó instalarlo. No, pues la idea como tal es que primero se debe instalar Postgres y después sí instalar pgadmin. Entonces desinstalaría PGAdmin. No, no lo has ejecutado, ¿verdad? Solamente lo instalaste. Mm, No, o sea, lo ejecuté ya, o sea, ya lo... Ya lo abriste. Sí, se abrió solo. Lo instalé y se abrió solo. Mm, pues intentemos, a ver, instálale Postgres. Sí, ya un momento, es que como puedo evidenciar el computador es un poco lento. Listo. Y el profe dice que hay un error. Warning, upgrade modo de instalación. Dale a aceptar.
Está demorando. Sí, como que nada va a dejar de hacer la instalación porque se está como que demorando mucho, ¿verdad? Eh, si quieres desinstalar PGAdmin 4, este paquete de instalación de Postgres ya viene con PGAdmin 4, eh, pues ya pues, con el paquete. Preinstalado. Ah, listo. Sí, señor. Ya, un momento. Desinstala el otro para que no creen conflictos. Vale. Dale clic, él te va a pedir que si quieres cerrarlo de forma forzosa. Sí, ya lo que pasa es que muy lento el computador. ¿Qué estás haciendo? Listo.
Profe, ahí estoy desinstalando lo que hice ayer a ver si por eso es que genera conflicto también. Sí, claro. Los compañeros no se han conectado todavía. No, no, señor. No, pues, ya son las 6:30. Si quieres, Sí, me parece continuamos que... un poco con la clase mientras está la instalación. Vale, profe, entonces de esto debo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Un momento. Bien.
¿Se puede ver la pantalla mía? Sí, sí, señor. Muy bien. Ayer habíamos quedado entonces que pues, teníamos una tabla de docentes, una tabla de estudiantes, una tabla de materia y pues la tabla que quedaba intermedia de estudiante por materia. ¿Listo? Sí, sí, Habíamos señor. hecho entonces lo que era la estructura de lo que era docente, pues con cada uno de los atributos que le pertenecían a cada uno de estos y pues vimos cómo se le podía ingresar información a la base de datos. Y pues si vamos ahorita en este momento, pues yo he creado pues, ya varias filas para esta tabla, pues prácticamente en casi todas repitiendo casi que la misma información, pero pues prácticamente siguiendo la misma lógica de lo que habíamos hecho antes, solamente utilizando el comando inserinto, el nombre de la tabla, el orden de los campos en el que se van a ingresar los campos, valúes y pues los campos que ya se iban a trabajar. Bien, Sí, profe. ahora, todo eso que habíamos dado nosotros el día de ayer se llama modelo entidad-relación. Pues esto lo darán en base de datos 1. Yo lo que estoy haciendo es hacer como un pequeño repaso o pues un paso rápido de lo que necesito que más o menos entiendan para poder continuar pues, con lo que corresponde. ¿Listo? Bien, Listo, entonces, profe. tenemos entonces el docente, que fue lo que ya hicimos. Ahora, habíamos dicho entonces que docentes era la primera tabla que debíamos crear, pues para que no hubiera inconsistencias al momento de tratar los datos. La segunda tabla que habíamos dicho que íbamos a crear sería la de estudiante, prácticamente sería exactamente lo mismo. Si nos vamos a Postgres, entonces pues, podríamos decirle exactamente la misma instrucción, pues prácticamente sería lo mismo. Voy a copiar esto, lo voy a pegar. ¿Listo? Aquí pues ya no sería docente, sino que sería estudiante. Para lo que habíamos hecho en el ejemplo, pues, creo que prácticamente le habíamos puesto exactamente los mismos campos. Identificación, nombre, apellido, teléfono e email. Pues es una persona también. ¿Listo? Entonces pues prácticamente sería exactamente la misma tabla. Para correrla, pues como ya les había dicho, sería solamente seleccionar y nos vamos a correr. Ya pues se corrió con éxito. Y de igual manera, pues para poder hacer una inserción, pues se utiliza exactamente el mismo comando. ¿Listo? Entonces en lugar de docente sería Estudiante. estudiante. El orden, pues el que le indiquemos acá. Y digamos que este estudiante se va a llamar Pepito. Y la identificación va a ser el 1. Dejémoslo que también es de apellido Pérez. El número, digámosle que es este. Digamos que este es pepito@gmail. También si queremos correr esta línea, entonces solamente es seleccionarla y la corremos. Listo. Ahora, si refrescamos esto, ya está la tabla de docente y la tabla de estudiante. Si vamos a la tabla estudiante y miramos cuál es la información que está en este momento ahí, pues vamos a encontrar que tenemos el identificador que es 1, el nombre Pepito, apellido Pérez, teléfono e email. ¿Listo? Pues esto prácticamente sería exactamente lo mismo que teníamos de lo de la clase anterior. Ahora, vamos a seguir con
la tercera tabla, que sería materia. En esta, pues, sería algo muy similar. La única diferencia es que en esta ya tenemos que tener en cuenta la relación que tiene la materia con el docente por medio de la relación uno a muchos. ¿Listo? Ahora, listo. Para poder hacer la creación de la tabla de materia sería entonces de igual manera, pues si voy a crearla toda desde cero, sería utilizando de igual manera el comando create table materia, abro paréntesis, termino esta con punto y coma, y materia tiene un identificador que va a ser de tipo entero 4. La materia también tiene un nombre que es de tipo varchar, y pongámosle que también va a ser de 50. ¿Qué más era lo que le habíamos dicho que tenía materia? Tiene semestre, créditos y horario. Entonces, semestre créditos. Este sí lo podemos dejar que sea de tipo entero 4. Semestre, créditos y horas. Al igual que las dos tablas anteriores, pues va a tener un primary key. Va a indicar pues cuál es el campo que es único en cada uno de los registros que hagamos. La ID. Y aquí por último, pues viene el cambio, que lo que va a hacer es representarnos a este último campo docente, que es lo que pues, nos va a permitir hacer una conexión entre la tabla de docentes y la tabla de materias. Entonces, para ello, pues antes de esto, pues necesitamos ese mismo campo, sería entonces un campo que se llame docente. Y aquí, muy importante esto, el tipo de dato que se le coloque al docente aquí es el mismo tipo de dato que tenga el identificador del docente en su tabla original. Es decir, la idea de esto es que nosotros nos vamos a llevar el identificador que está en la tabla docentes directamente hacia la tabla materias, como si fuera una copia prácticamente. Entonces, los tipos de datos deben coincidir. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Ahora, para poder hacer esa conexión entre tablas, prácticamente el comando es muy similar al primary key. Se escribe for i ign key. ¿Sí? Aquí puedes tener cuidado con cómo escriben esto. Por lo general tienden a equivocarse al momento de escribir la palabra foreign, que pues escriben foreign y ng en lugar de gn. Muy bien. Entonces, foreign key, dentro del foreign key colocamos entre el paréntesis, sería
a docente, que sería el campo local dentro de la tabla materia, que va a ser la relación con la tabla que tenemos o con la cual estamos nosotros haciendo la conexión. Entonces aquí le decimos foreign key, le decimos cuál es el campo que vamos a conectar. Después de esto, espacio, reference, después entre comillas, ¿no? Reference, se le coloca el nombre de la tabla con la cual se está relacionando. En este caso, pues la tabla se llama docentes. Entonces, pues ese es el nombre que colocaremos nosotros aquí, docente. Y entre el paréntesis vamos a colocar el campo dentro de docente con el que nosotros estamos haciendo la relación, que sería el identificador. Entonces aquí iría ID. ¿Sí me están entendiendo? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, si nosotros corremos esta línea, él nos va a decir que todo ocurrió con normalidad y vamos a recargar entonces esto. Muy bien, tenemos aquí a materia y en este momento pues no tiene ningún tipo de dato que se haya insertado, entonces vamos a empezar a insertarle datos. Muy bien. Bien. Para este caso entonces sería insert into, la tabla se llama materia y los campos pues serían un identificador, nombre, semestre, créditos, horas y docente. Valúes. Y dentro del valúes pondríamos, digamos, que va a tener una identificación 1, que el nombre de la materia va a ser, pues si lo miramos con lo mismo que teníamos antes, matemáticas. El semestre, digamos que era de primer semestre. El número de créditos, pongámosle que era 4. Recuerda que lo colocamos como entero, entonces va sin las comillas. El número de horas va entre comillas. Ese lo habíamos representado, era como para escribirlo. Y por último va la identificación del docente que como tal está dando esta materia. Esta materia entonces la está dando, digamos que el docente 2, que pues, digamos que es el que tenemos de ejemplo aquí de forma directa. Listo, entonces aquí pues, ponemos punto y coma para finalizar y le decimos que vamos a correr toda esta línea.
Muy bien, ahora entonces miremos a la materia. Vamos a decirle que vamos a correrlo. Y aquí pues él ya nos va a mostrar que tenemos el identificador 1 de nombre matemática, semestre 1, créditos 4, la hora de 2 p.m. y que el docente que está dictando la materia es el docente identificado con el número 2. Ahora, con eso pues ya tendríamos nosotros lo que es pues, la tabla de materia. Y lo único que tendríamos o lo único que haría falta sería la tabla de estudiante por materia, que sería la última tabla. Profe, tengo Esta, una pregunta. ¿sí? Esto, si el ID del docente no concuerda, o sea, si uno coloca un ID en una materia de un docente que no existe, genera error, ¿verdad? Sí, claro, o sea, por ejemplo, sí, eso lo podemos probar de uno. Aquí le podemos decir de forma inmediata, por ejemplo, que si yo quiero crear ahora una materia que sea 2 y que el docente que está dictando esa materia es el docente que está identificado con el número 10, sabemos que 10 no existe, Exacto. entonces vamos a decirle que vamos a correr esta línea. Automáticamente dice pues, inserción o actualización en la tabla materia viola la clave foránea. Detalle, eh, el docente número 10 o identificado con el número 10 no se encuentra No se presente puede. dentro de la tabla docentes. Vale, profe, muchas gracias. ¿Cómo? Bien, con eso pues estaría la parte de materias entonces. Vamos a hacer la última tabla. Esa última tabla entonces se haría exactamente igual. Create table. Sería estudiante por materia. Vamos a cerrar con punto y coma. Y entonces tiene la particularidad de que con lo que va a trabajar va a ser los identificadores de las dos tablas que se están relacionando. Entonces comenzamos con el identificador de estudiante, que tiene que ser, al igual que con esto, del mismo tipo que la tabla original. Entonces en la tabla original pues tenemos estudiante y el identificador es de tipo entero 4. Entonces aquí exactamente igual, de tipo entero 4. Y necesitamos también entonces el identificador de materia, que al igual que con estudiante el identificador también es entero 4. Entonces, entero 4. ¿Listo? Ahora, como pudiste ver en las tablas anteriores, tenemos un primary key en la tabla docentes, un primary key en la tabla estudiante y un primary key en la tabla materia. La tabla resultante de estudiante por materia también va a tener su primary key. ¿Cuál crees que sería el primary key? Mm, no sé, que no se repita el mismo ID de la materia y el estudiante. ¿Cómo? O sea, que no se repita el mismo ID de materia y estudiante. Correcto, Clave. entonces ambos serían primarios. Entonces tocaría entonces colocar el primary key y colocar, pues podemos colocarlo exactamente en el mismo orden. Entonces aquí sería ID estudiante y separado por coma colocamos el
identificador de materia. ¿Listo? Ahora, Sí, sí, señor. recordando lo que teníamos nosotros anteriormente, tenemos, a ver si por acá puedo, esta no permite dibujar, parece que no. Listo, para mirar lo que teníamos nosotros, está un estudiante tiene una relación, sería de uno a muchos, que estaba la relación hecha de esta forma, ¿sí? Una relación de muchos a muchos, perdón, de estudiante con materia, es decir, que un estudiante podía ver muchas materias y una materia podía ser vista por muchos estudiantes. Pero entonces al momento de que aparece la nueva tabla que tenemos acá, que sería estudiante por materia, entonces como tal esta relación se rompe y lo que sucede sería entonces que ahora la relación queda de uno a muchos hacia acá y de uno a muchos hacia acá también, ¿sí? Es decir, la relación antes estaba muchos en estudiantes y muchos en materia. Pero con la aparición, o pues siempre que existe ese tipo de relación, se rompe y crea la nueva tabla que queda intermedia en esa relación que se va a llamar pues con los con los tres primeros caracteres del nombre de las dos materias que tienen, perdón, de las dos tablas que tienen, eh, con los que tiene relación. Entonces, pues prácticamente las conexiones se invierten, por decirlo de una forma, y los muchos quedan apuntando ambos hacia esa nueva tabla que queda resultante. ¿Sí? Pues por ello, entonces, cuando le decimos que el identificador de estudiante y el identificador de materia quedan en esta nueva tabla, la razón es porque estamos compartiendo el identificador del estudiante con esa nueva materia, perdón, con esa nueva tabla, y el identificador de materia con la nueva tabla. Esto es lo que debemos pintar en este momento. Ahora, pues nosotros acabamos de pintar la relación que había entre docente y materia, que la relación era de esta forma. ¿Sí? Con esto, pues lo que habíamos dicho entonces es que esta relación que se encuentra acá sería el foreign key que acabamos de utilizar en Postgres. Y a partir de aquí, pues podemos también utilizarlo para trabajar la relación que existe entre estudiante y materia. Ahora, quitemos esto. Bien. Ahora, de igual manera que como se había hecho la relación de materia con docente, entonces aquí también debemos utilizar nosotros un foreign key, sería fore ign key, y dentro de este pues colocamos el identificador, pues en este caso comenzaremos con estudiante, de igual manera con el otro pues sería entonces el reference. Este iría relacionado con la tabla estudiante y dentro de la tabla estudiante buscaría el identificador. Y haríamos exactamente lo mismo para la tabla de materias. Entonces sería un foreign key que sería el identificador de materia referenciado hacia la tabla de materia
en su campo de identificador. ¿Listo? Entonces, de igual manera, para poder correrlo, nosotros le decimos acá que le damos en play, vamos a refrescar y pues ya tendríamos aquí a estudiante por materia. Ahora, para hacerle la inserción sería exactamente lo mismo. Sería un inserinto, sería est format, y este solamente tendría esos dos campos que serían id estudiante y de materia. Valúes. Y le entregamos los dos identificadores a los cuales nosotros le queremos hacer la relación. En este caso, pues siguiendo los tres ejemplos que tenemos arriba, sería un ID de estudiante, sería el identificador 1, que sería el de Pepito. Entonces lo entregamos acá. Y la materia con la que la queremos nosotros relacionar. Por ejemplo, pues aquí nosotros teníamos a la materia 1, recordando que pues este fue un ejemplo que habíamos hecho para confirmar que sí funcionara todo. Y este estaba con 2. Entonces aquí sería que estaría relacionando al estudiante con identificación 1 con la materia con identificación 1. Entonces, corremos esto. No tenemos problemas. Y le podemos hacer esa consulta. Pues prácticamente él nos va a mostrar que está el identificador del estudiante 1 y el identificador de la materia 1. Ahora, con esto pues ya tendríamos, por decirlo de una forma, completo todo el ciclo de lo que, o todas las conexiones que tendríamos entre cada una de las tablas del ejemplo que estamos dando. ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, señor, todo está claro. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ángela, ¿sí me escuchas? Hola, profe, buenos días. Es que tenía problema de conexión y no me había podido conectar. Listo. Bien, pues la clase está siendo grabada, pues no sé si puedas seguir con lo que vamos. Ok, Pues si tienes alguna duda, pues preguntas. ¿Listo? sí, señor. Bien. Ahora, vamos a hacer algo que pues, ya prácticamente serían las consultas. Pues digamos las consultas que ya habíamos intentado hacer nosotros de forma gráfica. Pues, por ejemplo, la consulta de qué estudiantes está dando cierta materia o qué docente les está dando a ciertos estudiantes o viceversa. Pues podemos entonces empezar con cada una de esas consultas para confirmar cómo trabajarlas por medio de lo que ya tenemos estructurado en Postgres. ¿Listo? Listo. Vamos a borrar esto. Y vamos a decirle entonces, vamos a empezar con las consultas simples. Como ya notaron, pues en cada una de las pestañas que se han abierto ahorita, pues él ya tiene las consultas ya más o menos hechas. Y pues la estructura como tal para poder hacer una consulta simple hacia una de las tablas ya creadas es
select from. Esa pues es como tal la estructura básica que se utilizaría para hacer cualquier consulta prácticamente. En este momento, pues entonces si yo escribo acá select, vamos a hacerlo hacia abajo, from, en la parte del select, la forma es indicar cuáles son los campos que nosotros queremos que se muestre en una consulta. Por ejemplo, quiero hacer una consulta hacia docente y solamente quiero que la consulta me muestre el nombre del docente. No quiero que me muestre ni su identificador, ni el apellido, ni el teléfono, ni el email. Entonces yo solamente le coloco acá que solamente quiero que se muestre el nombre. Entonces le digo seleccione el nombre. From significa de, sería de docente. Si yo hago esta consulta de esta forma, voy a seleccionarla y voy a correrla. Él me va a mostrar el nombre. En este momento, pues en la base de datos se encuentran 3 registros. Todos 3 se llaman Juan. Entonces, por ello, pues me muestra Juan, Juan y Juan. Pues es lo que yo le estoy pidiendo. Le estoy diciendo, muéstreme solo el nombre. Si yo quiero que me muestre el nombre y el apellido, pues entonces separado por coma, yo le digo, muéstreme el nombre y el apellido. De igual manera, selecciono y corro. Y aquí, pues me va a volver a mostrar entonces el nombre y el apellido. Y así pues sucesivamente con cada uno de los datos que pues uno quiera ver de la tabla que uno quiera consultar. Pero, pues si uno dice, quiero verlos todos, pues están las dos opciones. O escribir todos los campos acá en el orden en el que quiere que se vean. O, pues ya Postgres o SQL ya nos facilita esta parte y nos dice, pues si usted coloca asterisco, usted está queriendo decir que quiere ver todos los campos que pertenecen a dicha tabla. Entonces, si yo hago esta consulta aquí y yo le digo select asterisco from docente y le doy correr, entonces él automáticamente me va a mostrar todos los campos que tiene docente y pues en este caso me está mostrando el identificador, nombre, apellido, teléfono y el email. ¿Listo? Pues esto sería como tal una consulta simple. En este caso pues tenemos una consulta con docente. Podríamos consultar también a estudiante. Tenemos un solo estudiante. Podríamos consultar a materia. La tenemos aquí, matemáticas. Y podemos consultar la última tabla que creamos, que fue estudiante por materia. Que tendríamos la identificación de cada uno de ellos. Listo. Ahora, en este momento nosotros podríamos decirle o podemos hacer filtrados en esta consulta. Es decir, por ejemplo, voy a crear a materia, que sería como el caso en el que se puede como manejar de mejor forma esto. Voy a crear una segunda materia. Digamos que esta va a ser español. Digamos que esta tiene 2 créditos y que está a las 10. Digamos que el docente que la da es el docente 1. Voy a correr esto. Con eso ya creé la instancia para esta nueva materia. Y ahora, si yo quiero hacer la consulta hacia materia, vamos a encontrar entonces a matemáticas y a español. Ahora, para poder filtrar, y yo quiero, digamos, ver solamente las
Las materias que tengan más de 3 créditos, por ejemplo, pues aquí solamente tenemos 2 casos, pero digamos que ya hay 100 materias, entonces pues con esto pues ya podríamos nosotros empezar a jugar. Entonces la instrucción que tendríamos sería where. En español sería dónde. Entonces aquí lo que le estaríamos diciendo sería, seleccione todo o muéstreme todos los campos de lo que esté yo consultando de la tabla materia, filtrándolo. Y pues aquí pues podríamos decirle algo como que créditos sea, digamos que mayor a 3, por ejemplo. Si nosotros le decimos esto, entonces él prácticamente va a acceder a los campos que tiene dentro de la tabla que se tenga acá y él prácticamente filtrará a partir de estas condiciones. Recordar que entonces aquí, pues lo que se coloque acá deberá ser una respuesta booleana. Es decir, yo no puedo colocar aquí que filtre solamente por créditos porque pues él no va a entender qué es lo que se le está consultando o qué se le está preguntando. Entonces yo le coloco aquí que quiero que sea para los créditos que sean de mayor a 3. Y si yo corro esta consulta, pues él automáticamente me va a filtrar por solamente las materias que tienen más de 3 créditos, que pues en este caso sería matemática que tiene 4 créditos. Pues esta sería una de las formas. Pues podríamos decirle también de igual manera, digamos, que crédito sea igual a 3. Si yo hago esta consulta, pues él no me va a regresar nada porque pues en este momento no hay ninguna materia que tenga 3 créditos como tal. Ahora, existen varias formas de filtros, pues una sería esta de mayor, menor, igual. Y existen otras que pues por lo general son para la parte de texto. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que en lugar de crédito, quiero filtrar a las materias. Por ejemplo, le voy a decir donde el nombre sea igual a matemáticas. Voy a escribirlo de esta forma. Voy a correrlo. Aquí, perdón, estaba siempre trabajar con comillas simples. Y listo, entonces, si yo escribo aquí matemáticas, ¿por qué creen ustedes que no me regresó nada? Siendo que si yo hago una consulta con que me traiga todo, sería así. ¿Quién me dice por qué no se trajo nada a la consulta al momento de filtrarla con nombre igual a matemáticas? Juan. No lo sé bien, tal vez porque no compara esto, los valores, esto, varchar. No, esto en teoría sí es posible. O sea, ahora voy a hacer esto. Le voy a decir que se traiga a español. Voy a correr esto. Ahora sí se lo trajo. ¿Por qué en esta funcionó y por qué en la anterior no? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Pues muy simple entonces.
tenemos el campo de nombre que tenemos en la tabla de materia. En ese campo, pues nosotros lo que habíamos ingresado era un varchar, un campo de texto, en el cual, pues, digamos, en el primero colocamos matemática, en el segundo español. La única diferencia que tiene el primer registro con el segundo es que el primer dato que tenemos nosotros es mayúscula. Es decir, yo estoy haciendo una comparación exacta de lo que tenemos en la base de datos. Es decir, en este caso, pues yo hice la consulta con español, todo en minúscula, y pues como en la base de datos se encuentra español en minúscula completamente, pues él fue capaz de encontrar el registro. Pero si yo, por ejemplo, ya le llego a cambiar español con E mayúscula y hago esa consulta, pues como tal, él no va a ser capaz de encontrarla porque pues prácticamente no va a reconocer que existe esta palabra dentro de la base de datos o dentro de ese campo dentro de la base de datos. De igual manera, pues entonces si yo escribo matemáticas, pues ahora sí, pues ya me trae la línea con la información para este campo. ¿Listo? ¿Este comando lo han utilizado antes? No, no, señor. ¿No? No, señor. Este comando se llama lower. Esta es una función que ya viene predefinida acá en Postgres, prácticamente en casi todos los lenguajes de programación, por no decir que todos, deben tener una función que haga exactamente lo que hace esto. ¿Qué me dice que hace este comando? O su traducción al español. ¿Ninguno? No, señor. ¿No me pueden decir? ¿Cuál es la traducción que tenemos para lower? Mm, ¿Mm? A ver, buscamos acá entonces en el traductor. inferior. Inferior. Inferior es la traducción literal de lo que significa lower. Con esto entonces si yo le estoy diciendo inferior a un texto, ¿qué creen que puede estar haciendo? O pues se la pongo con otra también, que pues prácticamente sería lo mismo. Voy a utilizar aquí otra que se llama upper. Que es lo contrario a lower. Pongámoslo, digamos, listo. ¿Qué sería upper? Pensaría yo que es como colocar todo en mayúscula. Correcto. Entonces, tenemos lower y tenemos upper. Lower, como ya como ya me dijeron, la traducción es inferior. Lo que hace esta función como tal es convertir
un texto completamente en minúsculas. Es decir, si yo le llego a decir aquí solamente, por ejemplo, lower de nombre, e imprimo eso, o corro esa solamente la línea y le digo que me traiga todas las materias, él prácticamente lo que me va a regresar es todo en minúsculas, recordando que materias estaba con la M mayúscula. Al contrario, si yo utilizo entonces upper, uy, está, bueno, bien, si utilizo upper, entonces él me va a transformar todo hacia mayúsculas. Es decir, que si yo le llego a decir acá, quiero que me haga la consulta, pues vamos a cambiar esto otra vez por asterisco para que se traiga todo. Yo le digo, tráigame todos los campos de la tabla materia donde, transformando el campo de nombre a minúsculas, sea igual a lo que yo escriba aquí, sin importar lo que se escriba, conviértalo a minúsculas. Es decir, si yo hago esta consulta así y la corro, entonces él, aquí pues yo lo estoy escribiendo exactamente como es, matemáticas, y se trae la información. Pero si por ejemplo yo le escribo aquí ahora, digamos, matemáticas con esta A mayúscula por acá, y también de igual manera le doy correr, pues él va a mantener la información. Si yo llego a escribir, digamos, por ejemplo, español, todo en mayúsculas, y corro eso, pues él se va a traer a español sin necesidad de tener que confirmar como tal cuáles son los valores que tiene cada uno de los caracteres, pues validando que no le importa si es mayúscula o es minúscula. Ahora, con esto pues existen otras formas de hacer comparaciones de texto, pues aquí para este caso él está buscando el texto completo para poder hacer dicha comparación. Es decir, que si yo llego a escribir aquí solamente español sin la L, por ejemplo, y corro eso, él no va a encontrar absolutamente nada porque no existe un nombre que se llame español solamente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Para ello existe entonces otro comando que se llama like. ¿Listo? Entonces, aquí con esto eliminamos el igual y le decimos like. Y con esto lo que le decimos es que vamos a buscar utilizando con el símbolo de porcentaje en ambos lados del texto que queramos buscar. Si nosotros corremos esto, pues él aquí va a ser capaz de traerse el texto español. ¿Qué estoy queriendo decir yo con porcentaje acá? Con esto le estoy diciendo es que antes del texto que yo estoy queriendo buscar, puede haber cualquier cantidad de caracteres y no va a importar qué caracteres sean los que estén ahí. Es decir, que si el nombre de esto fuera, no sé, ciencias sociales, por ejemplo, y yo solamente escribo sociales, pues él va a ser capaz de encontrar solamente la palabra sociales
ya que pues a él no le está interesando qué es lo que hay antes de eso. ¿Sí? De igual manera, al momento de decirle también el porcentaje después, le estoy diciendo es que no importa si usted está encontrando esto, si hay algo más después, pues no importa, quiero que le entregue la información, pues eso es lo que se le está queriendo decir ahí, utilizando el comando light y pues utilizando también estos valores. Existe otro carácter que también está reservado para estos casos, que sería un guión bajo, que a diferencia de este, quiere decir un solo carácter. Es decir, que si yo llego a buscar español sin la L, pero le llego a colocar que hay un campo todavía, pues si yo hago esta consulta, pues él todavía va a ser capaz de encontrarla. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo llego a borrarle también la O y solamente le estoy diciendo que busque español y sabemos que se supone que hay un solo carácter después, pues él tampoco va a ser capaz de encontrar esa información. ¿Sí me están entendiendo? Sí, sí, señor. Ángela, Señor, ¿sí vas llevando el hilo o voy demasiado rápido? sí, profe, sí le voy entendiendo. Muy bien. Listo, entonces, esto sería como tal, pues unas consultas simples en cuanto a una sola tabla y pues por lo general, pues las consultas que van a utilizar serán de este tipo, pues durante lo que va de este semestre. Pero de vez en cuando pues también van a tener que hacer estas otras consultas, pues vamos a dejarlas acá. Estas consultas van a ser las que pues van a involucrar dos o más tablas para que pues puedan responderlas. Es decir, nosotros cuando, pues, la clase pasada, habíamos dicho algo como que, ¿qué estudiantes tenía cierto docente? Entonces nosotros habíamos dicho ya que si nosotros queríamos obtener cuáles eran los estudiantes, por ejemplo, del docente Luis Gómez, pues entonces tendríamos que recorrer prácticamente todas las tablas hasta llegar hasta los estudiantes. Entonces, para ello, primero tendríamos que pasar de docente hacia materia, después de materia hacia estudiante por materia, y después de materia, de estudiante por materia, hacia estudiante. Y con ello, pues ya podríamos nosotros decir qué estudiantes eran los que tenía un docente. Pues prácticamente eso es lo que vamos a hacer nosotros acá desde Postgres, utilizando esta sintaxis. De igual manera, pues siempre vamos a utilizar estos tres, el select, from y where, si es que se va a filtrar la información. Y de esta forma, pues entonces quedaría select, from, where. Listo. Vamos a dejar la información del select por ahora con el asterisco para que nos traiga todo. Y en este momento tenemos que decirle, vamos a hacer la consulta pues que acabamos de decir, quiénes son los estudiantes que tiene un docente en específico. Para ello, entonces, necesitamos primero la tabla docente. Entonces, en el from, vamos a decirle que vamos a necesitar a docente. Después de docente, pasaría hacia materia, que es el que contiene la información del docente. Entonces, necesitamos esta tabla también para poder trabajar. Entonces, aquí pues entraría algo nuevo y sería el renombre. Con esto sería utilizando el comando o el apartado as
podemos hacer o renombrar una tabla. Aquí pues voy a decirle que quiero renombrar la tabla docente como doc, es decir, que si ya yo quiero hacer alusión a esta tabla, pues ya no la voy a llamar docente, sino que la voy a llamar doc dentro de esta consulta. Con esto pues separado por coma, entonces le daríamos cuál es la materia, o perdón, le damos la tabla materia, y de igual manera la renombramos. En este caso le voy a decir que va a ser mat, y pues de así sucesivamente hasta llegar hasta el estudiante, que es pues la información final que nosotros queremos a partir de el docente, que es lo que nosotros le vamos a entregar. Entonces, después de materia vendría estudiante por materia. Entonces, coma, sería estudiante por materia. Nombrémosla como XM. Y por último, entonces tendríamos a estudiante, renombrándolo como EST. Bien, hasta aquí, ¿algún problema? No, no, señor. Listo. Ahora, esto es obligatorio siempre. Siempre que se vaya a trabajar con más de una tabla, siempre hay que hacer las relaciones que estén entre esas tablas. Es decir, estando aquí, pues teníamos que un estudiante tiene una relación uno a muchos con estudiante por materia. Materia también tenía una relación uno a muchos con estudiante con materia. Y docentes tiene una relación uno a muchos con materia. Entonces, tenemos que hacer exactamente esas tres relaciones. Tenemos que representarlas acá. Con ello, pues entonces ya tenemos que están las cuatro tablas con las que estamos trabajando. Y a partir de aquí, pues solamente sería hacer las relaciones. ¿Cómo hacemos las relaciones? ¿O quiénes representan las relaciones? Juan. Estos serían los ID. Los ID serían los que lo representarían. O sea, si nos vamos a docente, el identificador sería ID. En estudiante sería ID. En materia sería ID. Y en estudiante por materia serían el ID del estudiante y el ID de la materia. Ahora, para poder hacer esas validaciones, entonces necesitamos decir, o necesitamos hacer las conexiones que existen entre cada una de las tablas. El primero sería docente. Lo hemos renombrado como doc. Dentro de doc, el que identifica a docente sería el identificador. ¿Bien? Ahora, como todo lo que esté dentro del where tiene que ser booleano, entonces aquí tenemos que hacer una igualación. Entonces, tenemos que hacer la igualación entre el docente con quien está relacionado. ¿Quién me dice? ¿Ángela? ¿Con quién está relacionado docente? A materia y a... Sí, a Docente está materia. relacionado con materia. Entonces, ¿cómo está representado materia aquí en este momento? Docente está como doc. Entonces, materia está como mat. Dentro de mat, ¿cómo está representado
la relación de materia con docente. Si nos vamos acá, por ejemplo. Acabamos de decir que el docente se identificaba Con el ID. con el ID. Ahora, tenemos que decir, a ver, que hay una relación que es de uno a muchos entre el docente y la materia. ¿Cómo representamos eso? Pues ya dijimos, en la parte del docente se está identificando con el identificador. Ahora, esta es la relación que estamos nosotros intentando representar en este momento. Ya hicimos esta parte diciendo que por este lado está con el identificador de docente. Ahora, ¿cómo lo hacemos para hacerla por este lado? Con el campo docente y el ID de materia. Listo, entonces en este caso sería con el campo de docente. Entonces, dentro de la tabla materia que está representado con mat, sería el campo de docente. Con ello, entonces nosotros estamos diciendo es el valor que se encuentra de docente, por ejemplo, que sea el 1, lo estamos igualando con cualquier materia que tenga el campo 1, por ejemplo, sería este de aquí. Con ello, pues ya estamos generando como tal la relación que hay entre docente y materia. En este caso, pues, él mostrará la información que corresponda en estos datos. Por ejemplo, si en este momento yo le digo, lísteme o haga esta consulta exactamente como la tenemos en este momento, voy a decirle, voy a cortar esto por ahora. Si yo la dejo así y le digo, vamos a correr esta consulta, él se va a traer toda la información que tiene docente y que tiene materia. Ahora, en este caso, tenemos un identificador, nombre, apellido, teléfono, email y, si pueden notar, de este lado tenemos otro identificador, nombre, semestre, créditos, hora y docente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí hasta este momento con este select? Tenemos la información de la materia que tienen relación con algún docente en este momento. Entonces, tenemos a matemáticas y tenemos a español. En este caso, tenemos que la materia matemáticas tiene al docente 2, que si lo miramos en esa misma línea o en esa misma fila, es la información que tenemos asociada junto a él. Y pues con ello pues ya tenemos acceso a toda la información que tiene el docente que está relacionado con la materia. De igual manera, con el de abajo, pues tenemos que el docente que está dando la materia de español, pues es el docente que está identificado con el número 1. Pues aquí pues la información como en la base de datos está duplicada, pues no se puede ver la diferencia. Pero pues esos son los dos valores que tenemos en este momento. Muy bien. Ahora, la siguiente tabla es estudiante con materia. ¿Cómo hacemos esa relación? Estudiante, perdón, un momento. Sí, sería materia con estudiante con materia.
Entonces tenemos que hacer la representación de esta relación. ¿Cómo quedaría esta representación? ¿Alguno de los dos? ¿Cómo quedaría? Esto sería por el campo ID de materia, pero en la tabla estudiante por materia, sí. Listo, entonces, primero utilizaríamos el identificador de la materia y después le diríamos el identificador de materia que se encuentra dentro de la tabla estudiante con materia. Sería la siguiente igualación que haríamos nosotros para poder hacer la relación que existe entre estas dos tablas. En este caso, vamos a borrar esto. En este caso, entonces, aquí, utilizando el conector AND, le podemos decir entonces que dentro de materia, utilizando su identificador, este va a ser igual a EXM, que con ese le estoy diciendo que es en la tabla estudiante por materia, punto, y en este el campo se llama ID materia. Ahora, con esto solamente nos haría falta la última relación, estudiante por materia con estudiante. ¿Cómo sería esa última relación? También separada por I. ¿Cómo quedaría? ¿No? ¿Cómo quedaría esa última relación? Ya hicimos la relación que estaba de docente con materia, de materia con estudiante por materia. Y ahora hace falta la relación de estudiante con materia con estudiante. Sería igual como la hicimos esto de materia por esto con la tabla de estudiante por materia. ¿Listo? Entonces, la última relación quedaría, pues el orden como tal no importa, pues voy a utilizar primero a estudiante por materia como para seguir un hilo. Estudiante por materia, punto, ID del estudiante, esto igualado a el estudiante punto ID. Con esto entonces, si yo hago esta consulta y la corro, ¿qué sucedió aquí? Entonces, tenemos los campos, unos campos ID, nombre, apellido, teléfono, email, que esto, si no estoy mal, sería el profesor o el docente. Después tenemos un ID, nombre, semestre, créditos, horas, docente, que sería la materia. Después de esto tenemos ID de estudiante, ID de materia, que serían los identificadores de esta misma materia que tenemos acá, con el identificador de los estudiantes que pues estén dando, de uno de los estudiantes que está dando esta materia, y la información de ese estudiante.
todo en una sola línea. Ahora, si por ejemplo tendríamos nosotros, no sé, hagámoslo de esta forma y digámosle aquí que, por ejemplo, tenemos a un segundo estudiante que se llama Juanito. Ese estudiante va a ser con identificador 2. Digamos que va a ser López. Tiene un número de celular y este sería Juanito. Corremos esa línea sin problemas. Con eso tendríamos nosotros en este momento a 2 estudiantes, aunque ese estudiante no tiene todavía ninguna relación con ninguna materia. Entonces vamos a decirle que vamos a crear eso. Aquí entonces vamos a decirle que el estudiante 2 está dictando, o perdón, está viendo la materia 1. Vamos a correr esta línea sin problemas. Y ahora si yo vuelvo y corro esta última consulta, pues él en este momento me va a mostrar la información. Primero la del docente, después de la materia, después la relación que existe entre el estudiante y la materia y por último la información del estudiante. Con esto entonces me está duplicando la información del docente, me está diciendo el docente 2 le está dando clase al estudiante 1 y ese mismo docente 2 le está dando clases al estudiante 2. En este caso, pues, si yo le llego a hacer otro filtro, por ejemplo, yo le llego a decir aquí, y, por ejemplo, el docente punto nombre, por ejemplo, nombre, digámosle aquí like, y vamos a encerrar esto en un lower. Y ese like le voy a decir también en un lower que me busque cualquier cosa que tenga, digamos, la letra A, por ejemplo. Vamos a decirle que vamos a bajar esto. Listo, entonces, hasta este momento teníamos el select hasta aquí y pues él nos estaba mostrando la información de todos los docentes con todos los estudiantes. Es decir, que si hay otro docente que está dictando alguna materia, pues aquí también aparecería ese listado de ese docente con esa materia junto con los estudiantes que estén dictando junto a él esa materia. Ahora, le he agregado otro filtro más. Le estoy diciendo en este momento que el docente o el nombre del docente, si ese nombre contiene la letra A, se lo va a traer y si no, pues lo va a descartar. Es decir, que si yo corro esta consulta en este momento, le pido disculpas, siempre me olvido, comillas simples. Con comillas simples, listo. Entonces tenemos la información exactamente igual, pero en este momento él la está filtrando con el nombre del docente y sabemos entonces que Juan sería la letra A sería el tercer carácter dentro del nombre Juan
y por ello pues él es capaz de traerlo. Si ya yo colocara, digamos, la letra B y hago la búsqueda, pues él en este momento entonces no traería absolutamente nada porque ningún nombre de docente que tenga estudiantes en este momento eh, coincide su nombre con la letra B o el nombre contiene la letra B pues, dentro del campo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, señor. Bien. Con esto, a ver si yo le digo aquí. mm, Dejémoslo ahí. Ahora, lo único que es molesto en este momento sería que nosotros estamos corriendo esto. Pero pues yo solamente les estoy preguntando, primero, que es para un solo docente, y segundo, que solamente les estoy pidiendo la información del estudiante, no les estoy pidiendo ni la información del docente con el que se está trabajando, ni les estoy pidiendo qué materia es la que está dictando, ni cuál es la relación que existe entre esa materia y ese docente y el estudiante que se está trayendo. Entonces, en lugar de utilizar el asterisco, que con ello pues le estoy diciendo es, entrégueme toda la información de docente, más toda la información de materia, más toda la información de estudiante por materia, más la información del estudiante. Entonces, como yo solamente les estoy pidiendo la información de estudiante, pues entonces acá solamente le decimos que queremos la información, toda la información de estudiante, solamente la información de estudiante. Si yo corro en este momento esta consulta, pues él automáticamente me va a traer solamente la información de estudiantes y ya no va a tener en cuenta como tal la información ni de docente, ni de materia, ni de estudiante por materia al momento de mostrarme la información. Pero como tal, él por debajo sí está haciendo como tal todo lo que tiene que, eh, todo lo que nosotros le estamos haciendo en el filtro. Es decir, si en este momento yo le digo aquí que quiero que me muestre otra vez solamente los que tienen B, lo corro, pues no me va a mostrar nada porque, como ya habíamos dicho, no existe ningún docente que tenga la letra B en su nombre. Ahora, como habíamos dicho, la consulta era también directamente hacia un solo docente. Entonces, aquí faltaría y docente punto, podemos trabajarlo con el ID, puede ser, y le digo aquí que el identificador sea 2. Entonces, con esto le estoy diciendo, fíltreme o búsqueme a todos los docentes con todos sus estudiantes. Y después de eso le estoy diciendo, quiero que no me traiga a todos los docentes, sino que me traiga solamente a los estudiantes que tengan el docente que está identificado con el número 2. O pues quiero colocarlo con el nombre, podría hacerlo, digamos, con esta misma instrucción, colocándole el nombre completo o parte del nombre acá para poder trabajar. Pero pues si yo quiero que sea directamente un solo docente, sería o el nombre completo o el identificador del docente, que con ello ya yo puedo corroborar que es el docente que yo con el que se quiere hacer la consulta. Si yo corro esto y le digo que quiero que me muestre esa información, pues él solamente va a mostrar la información que tiene el docente número 2. Si por ejemplo, en este momento estuviera el docente 1, que sé que existe, pero no tiene asignada, si no estoy mal, ninguna materia, y yo corro esto, pues no me va a mostrar nada. Pero si, por ejemplo, yo ahora le hago una asignación o creo una materia, entonces vamos a crear vamos a crear una tercera materia.
digamos que esta materia va a ser inglés. Esta digámosle que tiene los 3 créditos. Y que el docente que la está dictando es el docente 1. Vamos a correr esta línea. Ahí está. Y ahora vamos a decirle que hay un estudiante que está dando esa tercera materia. Entonces, digámosle, por ejemplo, que el estudiante 1 está viendo la materia 3 también. Corremos esta línea. Y ahora, si corremos esta línea completa sin hacerle el filtro del docente, pues él me va a mostrar acá que el estudiante Pepito está viendo. Pues está dando alguna materia, Juanito está dando una materia, y pues el mismo Pepito que tenemos arriba está dando también otra materia diferente. En este momento, pues si ya yo le digo ahora sí que me filtre por un solo docente, y le digo que ese docente va a ser el que está identificado con el 1, y corro esa consulta, pues él me va a traer quiénes son los estudiantes que tiene ese docente 1 como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, señor. No, señor. Bien. El número de anidaciones que uno puede hacer en el Word, pues prácticamente es infinito, todas las que quiera colocar. En este momento estoy utilizando el i. Con ello, pues estoy utilizando que se debe cumplir cada una de las instrucciones que yo le estoy entregando. Además del i, pues también existe el o, que sería con la notación OR. Y por ejemplo, yo le puedo decir algo así como que, pues hagámoslo en una consulta más simple. Por ejemplo, si yo le llego a decir aquí un select, pongamos el asterisco, from, utilicemos a materia, where, y yo le digo aquí, por ejemplo, que el campo de materia créditos sea sí, que sea igual a 2 o que esos créditos sean igual a 4, por ejemplo. Corremos esta consulta y él aquí pues nos trae solamente los datos que tengan créditos 2 o créditos 4. Recuerden que ahorita hace poco acabé de crear otra materia que sería inglés que tenía 3 créditos. Como ella no entra en esta categoría, pues no es capaz entonces de traerse esa información. Si por ejemplo ya yo llego a cambiar esto y le digo que el número de créditos sea mayor a 2 o menor a 3, o menor a 4, perdón, se los trae todos porque el 4 es mayor a 2. Entonces ya esta parte de la consulta ya pues se vuelve verdadera. El 2 es menor que 4, entonces se vuelve verdadera. Y el 3 está entre el 2 y el 4, pues entonces esto ya se vuelve verdadero. ¿Sí? Aquí, de igual manera, pues se puede utilizar la anidación entre cada uno de estos. Es decir, que si yo le llego a decir a esto, que crédito sea, pues coloquemos el que teníamos antes,
que crédito sea igual a 2 o igual a 4. Y, por ejemplo, le puedo decir aquí que trabajemos también con el lower, que nombre, like, digámosle que posea la letra A minúscula. Listo, entonces, si hago esta consulta, pues él automáticamente va a traer entonces a matemática y a español. En ambos casos, entonces, se cumple que crédito sea igual a 2 o 4 y se cumple que el nombre contiene, por lo menos en algún lado, la letra A. Ahora, si por ejemplo ya yo le digo que sería que la P, por ejemplo, entonces él solamente se va a traer el único registro que coincide con todo lo que yo le estoy diciendo acá. En este momento, pues, entró por el lado de que créditos es igual a 2 y que el nombre contiene la letra P, pues, que sería el tercer carácter que tiene el nombre de esta materia. ¿Listo? Sí, sí, señor. Muy bien. Profe, me perdí en esa parte. ¿Y en qué parte? Exactamente. O sea, no le entendí ahí. Listo. Vuelvo y repito. Esta parte sí la entendiste bien. O sea, si yo hago solamente la consulta Sí, select lo de los asterisco. créditos, sí. Listo. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo que créditos sea igual a 2 o que créditos sea igual a 4. O sea, cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, con esto ya él le va a decir, usted puede seguir o usted no puede seguir a cada uno de los registros que estoy mostrando. Ahora, aparte de esta condición, pues la encerré en paréntesis porque ya estoy trabajando con O y con I. Entonces yo le estoy diciendo es que se debe cumplir una de estas dos y que además de esto se debe cumplir esta condición. En este caso, pues utilicé de ejemplo la letra P para que apareciera así solamente este. Entonces, si miramos, por ejemplo, voy a listarlas todas, una por una. La primera, matemáticas. Matemáticas, si miramos la primera condición, estaría créditos igual a 2 o créditos igual a 4. En este caso, los créditos son 4, entonces la primera condición se cumpliría. Además de eso, entonces yo le estoy preguntando que en el campo de nombre, convirtiendo ese campo en minúscula, busque la letra P. Entonces, si miramos en esta fila, sería matemáticas, ese no contiene la letra P. Entonces, él descarta esto del resultado que me va a entregar. Pasando entonces a la siguiente línea, entonces él debe volver a hacer esta misma verificación y pregunta entonces si créditos es igual a 2 o créditos es igual a 4. En este caso, créditos es igual a 2. Entonces, esta condición se cumple o regresa verdadero. Y además de eso, tenemos el nombre que debe contener la letra P. Miramos entonces, ¿el nombre contiene la letra P? Sí, es el tercer carácter, entonces a este lo deja pasar. Después pasa al tercero y hace exactamente la misma comparación. Entonces, primero valida esto, entonces si créditos es igual a 2 o créditos es igual a 4. En este caso, el crédito es igual a 3, entonces esta condición ya se vuelve falsa, entonces pues él deja de buscar más y le niega el acceso a este, por decirlo de una forma, y pues solamente me va a mostrar la información del segundo, que fue el único que sí cumplía con todas las condiciones que tenemos en este momento. ¿Sí? Ah, ok, profe.
Se me olvida el nombre de esto. El AND y el OR sí lo han utilizado antes, el I y el O. Sí, creo que sí. Sí, o sea, las condiciones de que, pues, voy a utilizarlo Así, en estos términos. así, Que si así como tal, en el I, si hay un valor que sea verdadero, o sea, pongámoslo así, verdadero y verdadero, ¿qué debe dar? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero y falso, ¿qué debe dar? falso. 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 Falso y verdadero, ¿qué debe dar? Falso. 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 Y falso y falso. Verdadero. Falso y falso, ¿qué debe dar? Verdadero, ¿no? No. ¿Falso? Verdadero. Falso y falso da falso. Sí. O sea, la regla del I es que eh, si todos son verdaderos, es verdadero. Cualquiera de los otros casos ya lo convierte en falso. Entonces eso era lo que estábamos haciendo en este momento acá. Cuando nosotros le decíamos créditos igual a 2 o créditos igual a 4, pues esto lo estábamos tomando por un lado. Pues, si quieres, hagamos un momentico acá. Hagamos aquí entonces ahora, verdadero o verdadero. ¿Qué debería dar? Verdadero. Verdadero. Verdadero o falso. ¿Qué Esto, debería dar? verdadero. 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 Falso o verdadero. ¿Qué debería dar? Verdadero. Y el último sería falso o falso. Ahí sí, falso. Este sea falso. Entonces, lo que nosotros estábamos comparando aquí era eso entonces. Créditos igual a 2 o créditos igual a 4. Los únicos que cumplen con esta condición serían 2, los que tienen el número 2 y los que tienen el número 4, que serían solamente matemática y español. Entonces, esos serían los que cumplirían esto, que son los que dan verdadero a la condición que se está haciendo. Ahora, pues todo esto ya sería verdadero, entonces ese verdadero va con I hacia la pregunta de si en algún lado del nombre tienen la letra P. Entonces, esa descarta a matemática porque ya da falso y con español este da verdadero. Entonces, prácticamente al ser verdadero, pues le permite el paso y pues lo muestra en el resultado como tal. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bien. Ya pues, ya se pasó el tiempo. Bueno, ya dejaríamos hasta aquí. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí pudiste instalar Postgres? Esto, no, señor, la verdad me concentré en la clase y no y no lo instalé, pero ya hice la desinstalación de todo lo de ayer y eso. Entonces, pues en el transcurso del día yo lo instale, pues cualquier problema yo le aviso, listo, profe. Listo. Ángela, ¿sí tienes Postgres ya? ¿Sí lo tienes instalado? Pues, profe, ayer le estaba instalando, pero luego me decía error, cajita en error, o sea, en rojo. Ujú. Y yo creo que me toca instalarla de nuevo a ver. Listo. Pues si algo, pues cualquier cosa, pues me escriben y miramos. Si algo, pues me comparten pantalla y lo miramos. Así, señor.
Listo, entonces la clase la dejaríamos hasta aquí. Ya nos veríamos, pues, oficialmente la otra La otra semana, el semana. miércoles. Si algo, pues, estoy abierto, pues esto sí sería entre semana. Los fines de semana, pues, sí, no los puedo atender. ¿Listo? Ok, profe. Ujú. Vale, profe. Muy bien. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, pues.